fue editor asociado del Journal of Health Economics durante 20 años y ha publicado numerosos trabajos en economía de la salud sobre temas como financiamiento y reforma de los sistemas de salud, equidad y pobreza, demanda de salud, medida de eficiencia y drogas ilícitas. Bienvenido, Dr. Wagstaff. Good morning, everybody. I'd like to thank the organizers, first of all, for inviting me to this conference. And I would also like to thank Ramiro for the trust that he's placed in me in choosing my title. Ramiro told me that this is what I'm going to talk about, and it's actually a title from a blog I wrote recently. The map claims to show the degree to which countries have achieved universal coverage. So the dark shaded countries on this map are those that have achieved 95 to 100% coverage, and the lighter colors go from 0 to 10%. Now if you just take a look at the part of the world we're in right now, Latin America, and indeed look at the whole of the Americas. I think you would look at this map and say, well, who was drawing this map? What was going on? Because it's really not obvious that advocating and trying to strive for universal health coverage if the United States already had universal health coverage. Look at Brazil. Brazil, according to this map, has incomplete coverage, despite the fact that in 1988 Brazil passed a constitutional guarantee that all citizens would have access to health care and introduced a tax-financed universal health system. In fact, if you look at this map from the point of view of any Latin American country, you would get a little bit confused, because in all Latin American countries there is a Ministry of Health system, often running in parallel, usually running in parallel to another system. Pero todos en el país tienen derecho a salud. Y al ver el resto del mundo, el mapa sigue siendo igual de confuso. Los países en África, por ejemplo, son físicamente, y creo que de hecho siempre, un ministro de salud, pero todos tienen el derecho de usarlo. Y aún así varía entre países, entre quién tiene cobertura y quién no. Y creo que parte de la confusión viene del hecho de que cuando la gente habla de cobertura universal en salud, pueden estar hablando de una de tres cosas y con frecuencia se mezclan estas tres cosas. Hay un artículo reciente en Lancet por el señor Salvador que creo que habla bien de estos tres temas y la diferencia entre estos en cuanto a la cobertura universal. El enfoque de derechos, que dice que principalmente por ley, o sea en la Constitución, hay un derecho a la salud que está garantizada por el gobierno, como una alternativa de interpretación de cobertura universal, que es que todo el mundo está cubierto por algún sistema formal de salud. Hay una tercera definición que dice más o menos lo siguiente: es que todas las personas deben tener lo que necesitan de un paquete definido, sin experimentar perjuicios financieros a causa de esto. Esta es una nueva idea. Bueno, el Lancet ha estado presionando esta definición y es la que favorece en su editorial recientemente. Y la idea principal es que por lo menos en el sistema público es que todos con necesidades iguales deben tener el mismo tratamiento sin importar su capacidad de pago. Entonces, este es el dilema. Y es que al tener el tratamiento que necesitan, la gente no debe comprometer los estándares de vida de su familia. Entonces hay estos tres enfoques en cuanto a la cobertura universal en salud. Y solo quiero hacer algunas observaciones sobre estos. Primero que todo, quiero mostrar esta diapositiva dos de estos conceptos que son el legal y el concepto de seguro.
Y en la otra diapositiva miramos el tercer concepto, que es el mismo tratamiento para las mismas necesidades. Bueno, aquí con estos dos conceptos que vemos, vemos que son similares en que ambos giran alrededor de una política o un instrumento fijo. En causa del tema legal, la cobertura en salud, se asigna y se aplican los derechos, se hacen cumplir los derechos. La pregunta es cómo se garantizan dichos derechos en la práctica, y por supuesto necesitamos un sistema legal, y claramente más que un sistema legal, se necesita dinero y un sistema de salud. En el caso de los seguros, la idea es que se inscriben personas bajo un esquema de seguros, pero aquí hay muchas preguntas también. ¿Se debe hacer con la plata de los que pagan impuestos o se debe subsidiar esto? Y dejar que así se decida, y ellos decidan si se quieren inscribir o no. Y hay otras preguntas. Si todos están cubiertos, las personas, según un esquema nacional de cobertura, como en mi país, el Reino Unido, lo cual no es un sistema formal, un esquema formal de asegurar con seguros, no se basa en principios de seguros y principios actuariales, pero si la gente se cubre o no, y analizar este tema pensando en la generosidad de la cobertura, realizamos que algunos esquemas son más generosos que otros. ¿Y qué generoso debe ser un esquema para decir nosotros que alguien está con cobertura? Tenemos aquí un switch de prendido y apagado que de repente se enciende cuando la gente está con cobertura, pero hay diferentes generosidades en estos esquemas. ¿Qué tan generoso debe ser para que digamos que una persona está cubierta? Bueno, el tercer concepto es que toda la gente obtenga el cuidado que necesita sin tener dificultades financieras. Lo puse a la derecha porque esto es una política, es un objetivo político. En realidad dos objetivos en uno solo. La gente que tenga lo que necesita, el cuidado que necesita, sin comprometerse financieramente. Ahora, ¿cómo logramos estos dos objetivos? Simplemente esbozando el principio de que tengan el tratamiento frecuente sin sufrir financieramente. Pero esto no nos dice qué instrumentos debemos usar para lograr dichos objetivos. En la práctica, cuando la gente habla de la cobertura y las reformas a los sistemas de salud, lo que con frecuencia creo que quieren decir es que uno u otro de estas ideas en la izquierda de esta diapositiva, de otras formas, al hablar y escuchamos que la gente habla de reformas a los sistemas de salud universales, entonces hablamos de los derechos en cuanto a legislación de las personas y los derechos que tienen a hacer cumplir estos derechos, o las reformas en cuanto a seguros, donde se quieren ampliar las coberturas o profundizar dichas coberturas. Entonces, esto nos deja unas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿qué también asumen los países diferentes el tratamiento igual para necesidades iguales y la protección financiera? Y la pregunta de si este éxito mejora el enfoque de seguros o legal. En otras palabras, si los países tienen cobertura universal, o sea, tienen un enfoque legal o uno de seguros, les va mejor a estos países que a los que no tienen tal cobertura universal y esta filosofía, al no tener una garantía constitucional al respecto, o no tener un programa formal de cobertura de seguros. También nos hacemos la pregunta si los países que introducen la cobertura, las reformas para cobertura universal, se desempeñan mejor, ya que esto nos lleva más cerca a la meta, a la cobertura universal, esa tercera opción de la que hablábamos. Y para responder esto, necesitamos unas herramientas de medida. Y yo he trabajado en esto con los años. Y he tratado de desarrollar estos métodos y también he tratado de permitirle a otras personas que lo usen, como este libro azul, para que todos estos artículos que yo publico se basan en esto, y tengo este programa en software, ALERT, que hemos desarrollado, el cual permite que la gente que no tenga habilidades computacionales pueda implementar estos métodos. Entonces la idea es desarrollar unos métodos rigurosos y permitir que las personas lo puedan utilizar alrededor del mundo, para ver que también está en sus países en cuanto a equidad y protección financiera. Principalmente la idea en cuanto a las mismas
servicios para las mismas necesidades vienen de estos grupos, y podemos mirar las mujeres embarazadas, por ejemplo, el grupo de las mujeres embarazadas, donde todas las mujeres tienen la misma necesidad y todos estamos de acuerdo en que hay ciertas intervenciones a las que deben ser sometidas como parte de su condición, y buscamos desigualdades en nuestros grupos en las intervenciones que creemos deben ser recibidas, y nos preguntamos, ¿son todas las mujeres con la misma condición, en este caso embarazadas, están recibiendo las mismas intervenciones sin importar su capacidad de pago? Y eso está muy bien, pero solo nos lleva hasta cierto punto, porque hay muchas maneras en las que podemos estratificar a la población. Podemos mirar a las mujeres, niños menores, podemos mirar a los que no son tan jóvenes, podemos mirar a los ancianos y tercera edad, los hombres de sus 40, podemos ver la gente con cáncer, con enfermedades cardíacas. De otro modo, podemos definir una lista muy larga de cómo estratificar y grupos de necesidades, y gastar mucho tiempo en cuanto a las intervenciones pertinentes. Sería una tarea muy larga si lo miráramos entre todos los grupos de necesidades y todas las intervenciones. Una manera más corta, un atajo, es mirarlo de la siguiente forma: mirarlo de forma global en cuanto a la utilización y necesidad para toda la población, y mirar algo que abarque todo, para mirar desigualdades en cuanto a la utilización de los grupos en cuanto a su ingreso, y establecer dichas diferencias. La segunda idea de esta literatura es no solo preguntarnos si las personas recibieron el tratamiento que necesitan conforme a su ingreso, sino si se están protegiendo financieramente. Es decir, puede haber un sistema que logra que todos reciban el mismo tratamiento sin importar su ingreso, pero es un sistema que forza que la gente pague, y que pague la misma cantidad. Y si hay gente andando por las comunidades, llevándolas a las clínicas cuando necesitan tratamiento y forzándolas a ir a las clínicas y a pagar, entonces la satisfacción de la primera parte de este principio no significa que se cumpla la segunda. Entonces hay que mirar la protección financiera, como lo defino, y mirar los incidentes de gastos catastróficos sin importar el ingreso, y mirar los gastos que empobrecen. Esta diapositiva nos muestra los resultados de un estudio en los países OECD, donde la desigualdad entre grupos de ingresos se ve en cuanto al uso hospitalario antes y después de la estandarización en cuanto a las diferencias. Entonces, en el eje vertical tenemos la desigualdad, y lo que quiero mirar aquí es la idea de que si estás en la parte de abajo de esta gráfica, la distribución es hacia los ricos, favorece a los ricos a que les va mejor en este sistema, y si estás en la parte de abajo, es un sistema que favorece a las personas de escasos recursos y que se ve de mayor dimensión en este grupo. Ahora, lo que vemos aquí es antes de estandarización, y lo que vemos es que en todos estos países OECD y los territorios, con la excepción de México, es que antes de hacer la estandarización, encontramos que el sistema en realidad está obteniendo niveles más altos de utilización entre los pobres. Entonces, los de bajos recursos, en la mayoría de países, excepto México, están haciendo un gran uso de los hospitales y los servicios. Podemos decir entonces que eso no nos sorprende mucho. De hecho, el primer estudio que hizo esto fue en mi propio país, el Reino Unido. ¿Y cuál es un tipo de este país? Es uno de estos países que utiliza más en los pobres que en los ricos. Ahora, esto no me sorprende, porque yo sé que los pobres tienen peor salud que los ricos, tienen necesidades médicas más grandes, y por ende lo que tomo en cuenta son sus necesidades mayores y las estandarizo de este modo. Al realizar esta normalización, entonces, observando las necesidades más altas de los pobres, este panorama sea muy diferente. Podemos, en estos países donde nos vamos de una situación en pro de los pobres a una situación en pro de los ricos, incluyendo el Reino Unido, pero en otros países donde la normalización reduce la discriminación en pro de los pobres, se puede transformar en una a favor de los ricos. Entonces, este es el tema
que quiero mostrar aquí. El segundo tema que quiero que vean aquí es que si vemos los países a los que les va bien después de la estandarización y a los que les va mal, no es claro si hay un patrón en cuanto al compromiso a la universalidad del servicio. Por ejemplo, el Reino Unido está valorado aquí en la mitad, a pesar de que tiene un compromiso muy grande en cuanto a la universalización. Entonces sigue siendo en pro de los ricos a pesar de eso. Entonces mi sospecha es que el ajuste en cuanto a las necesidades en este estudio es insuficiente, no captura todo el rango de las necesidades y sus diferencias en necesidades. Entonces, en cuanto al servicio de salud nacional, y vemos que todavía se benefician a los ricos, por ejemplo. Miramos estos países acá abajo, miramos los Estados Unidos. En esta medición, a los Estados Unidos le va mejor que al Reino Unido, por ejemplo. Y miramos un país como Hong Kong, un territorio más bien como Hong Kong, el cual también tiene un sistema de salud nacional al estilo inglés, y este país le va bastante bien. Perdón, le va muy mal, porque tiene un compromiso a la cobertura universal a través de un sistema nacional de servicios de salud, pero beneficia de manera desproporcionada a los ricos. Entonces hay otros países que les va bien. Miramos en cuanto a recursos otorgados a los pobres, Corea, Suiza, ninguno de los cuales es conocido por su filosofía de cobertura universal y su compromiso a esta. Corea tiene un compromiso, pero hay mucha gente que paga de su bolsillo en las cosas, y en Suiza el servicio ni siquiera era obligatorio en el momento de este estudio. Bueno, en cuanto a la protección financiera, esta gráfica nos muestra el grado de la población que experimenta gastos catastróficos que amenazan el nivel de sus ingresos. Al ver estos países en la izquierda, estos son países donde una fracción grande de la población está experimentando un gasto catastrófico. Incluye a Brasil, por ejemplo, que es un país que ha estado comprometido por ley a la cobertura universal. También incluye a Colombia, incluye a Vietnam. Estos son países que introdujeron la cobertura universal en seguros más posteriormente, y hay países aquí donde la fracción es mucho menor, pero hay un patrón claro. Lo que yo no puedo ver claramente es ninguna de estas diapositivas, es que al introducir por ley la cobertura universal o mediante seguros, al introducir esto no necesariamente es ahí la mejoría en los países. Aquí vemos el antes y después en Vietnam. Esto fue antes de que se introdujera los seguros en salud para los pobres, y lo que quiero ver aquí en esta diapositiva es el grado de desigualdad en cuanto a cobertura hospitalaria y cómo este no cambió y no se había afectado. Esta diapositiva muestra una situación después en Indonesia, después de la reforma en salud, y lo que quiero que vean aquí es que aún después de esta reforma sí hubo un impacto, claro que tuvo un impacto, pero aún después de la reforma lo que vemos son unas desigualdades igualmente grandes. Esta utilización o diferencia en la utilización subestima la importancia del problema, porque lo sabemos de trabajos detallados de nuestros colegas en India, es que los pobres tienen desventajas grandes al mirar a la calidad del servicio. Esta es una medida competente entre los médicos, entre los sectores públicos y privados en la India, y desglosada por barrios de ingresos bajos, ingresos altos. En los de ingreso bajo la competencia es menor de los servicios, entonces los pobres tienen una desventaja en este respecto. Los pobres tuvieron un mayor uso de los servicios primarios de salud, donde el servicio es inferior al de los hospitales. Y hay una tercera desventaja, que es doctores menos competentes, los cuales realizan menos esfuerzos por sus pacientes. Hay una diferencia entre lo que los doctores saben y lo que en realidad realizan en la práctica. Esto no se ve en esta gráfica, pero es algo que está muy claramente definido en este estudio. Es que los doctores menos competentes realizan menos esfuerzos y los pobres van a doctores menos competentes. Entonces, las respuestas sorprendentes que obtenemos aquí es que no es claro que la filosofía de cobertura universal hace que los países mejoren necesariamente en estos temas, y no es claro que la cobertura universal y las reformas en este tema nos lleven
llegando a la meta de la cobertura universal. Y no parece que nos han llevado muy lejos en estos temas, entonces nos dejan a unos vacíos y lejos de esta meta y donde quisiéramos estar. Si lo que queremos con la cobertura universal es que todos tengan el tratamiento que necesitan, sin importar su ingreso, y no amenazar sus situaciones financieras en el proceso, entonces eso nos lleva a otros instrumentos que no son y no pensamos tradicionalmente en estos como de cobertura universal, pero que nos pueden llevar a la meta de la cobertura universal. Las preguntas son en cuanto a los suministros, por ejemplo, y las políticas que se utilizan para la subutilización por parte de los pobres, y al mismo tiempo en cuanto a la reducción de la demanda de los proveedores que aumentan en los gastos del bolsillo de las personas innecesariamente. Entonces, se me está acabando el tiempo, no voy a revisar en detalle estas diapositivas, pero quiero dirigir su atención a otras barreras en cuanto a la demanda. En el sentido del segundo de los conceptos que hablamos, en cuanto al cubrimiento, si recuerdan, es en cuanto a los seguros, es que nos enfocamos en un aspecto de la demanda que es el precio. Y habrá barreras más grandes, particularmente para ciertos grupos, especialmente los pobres, los grupos de minorías, y esta es una barrera muy grande. Entonces, un esquema interesante, y aquí termino con esto. Yo he estudiado que el sistema en la India, el cual da seguros a los pobres, también le da a los pobres, como parte de ese esquema, un campeón en la forma de alguien que los va a ayudar a caminar literalmente a lo largo del sistema cuando van a los hospitales particulares, contratistas, y lo cual para los pobres es aterrador, que están pensando en que allá van los indios ricos y esta persona los ayuda, se queda con ellos en la puerta y los acompaña todo el tiempo que permanecen en el hospital, por ejemplo. Y es el trabajo de este campeón ver que los pobres en este esquema entren por estas puertas y se reciban el tratamiento adecuado cuando ingresen a estas instituciones. Entonces, en la cobertura, y hablando específicamente de este instrumento político, vemos que hay un conjunto de metas en cuanto a las reformas de cobertura universal que tratan con los primeros dos instrumentos de los que hablamos, a pesar de muchas otras cosas que pueden entrar en juego. Y les voy a mostrar algunas de estas. La reforma de cobertura universal tradicionalmente solo nos lleva hasta cierto punto de donde queremos ir. Y ese es el mensaje que quiero dar. Muchísimas gracias.